Hola, mi nombre es Karim y hoy voy a enseñarles sobre el passé composé, su composición con el uso del verbo être y las formas en las que se puede emplear. Le passé composé est un terme composé de l'indicatif. Il se forme avec l'auxiliaire avoir ou être, suivi du participé passé du verbe. On emploie ce terme dans l'énoncé ancré dans la situation d'énonciation pour exprimer qu'une action es passée. En el caso del verbo être, cuando se conjuga el passé composé, tan solo se van a utilizar 14 verbos. Esos 14 verbos se van a conjugar no se van a conjugar, sino que se utiliza un participio pasado. Y el verbo que se va a conjugar en este caso solamente sería el verbo être, que se conjugaría de la siguiente manera: je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes y ils o elles son. Los 14 verbos que se utilizan con el verbo être en el passé composé son aller, entrer, monter, tomber, arriver, naître, venir, sortir, retourner, descendre, partir, rester y mourir. Conforme me fui diciendo las palabras, al lado aparecieron los participios pasados de cada uno de esos verbos. Recordemos que con estos verbos se tiene que hacer coincidencia de los tiempos, del tiempo y del género. En el caso de que sea masculino se mantiene igual, si es femenino se agrega una E. Y si es plural, sea un masculino o femenino, se agrega una S al final del participio pasado. También en el caso del verbo être se utiliza para los verbos pronominales, como son se rebeliar, se lever, se raser, se doucher, se brosser, entre otros. También en este caso se tiene que hacer la concordancia de género y cantidad. Con las mismas reglas, se agrega una S si es femenino y se agrega una S cuando sea plural o singular. Cuando se utiliza el verbo être para construir una oración con el passé composé, el orden que se utiliza es el siguiente. Primero se utiliza el pronombre personal, que sería je, tú, il, elle, etc. Luego se utiliza el verbo être conjugado, dependiendo en concordancia con el tiempo verbal, con el pronombre que se está utilizando. Y por último se utiliza el verbo utilizar en el participio pasado, o sea, por ejemplo, aller se utiliza aller, si fuese naître se utilizaría ne, y de esa manera se construye una oración en afirmativo. Si fuese, por ejemplo, negativo, se emplearía el ne y el pas en la siguiente estructura. Primero se utiliza el pronombre, podemos decir, por ejemplo, nous ne sommes pas morts. Primero se utiliza el pronombre, luego el ne, posterior, el ne y el pas van a estar rodeando lo que sería el verbo conjugado. El verbo que se conjugue es el verbo que se rodea en la negación. Como ya lo habías presentado, nous ne sommes pas morts. Luego del pas se utilizaría entonces el participio pasado. Por último, si fuese a hacerse una pregunta, hay varias formas en las que puede realizarse una pregunta. La estructura normal, que puede ser simplemente ¿es que tú es allé? Se utiliza la pregunta al principio. También puede ser la forma invertida, que es tú allé. Fíjense que el verbo être conjugado en esta segunda opción se pone al principio del del pronombre tú, en vez de una oración afirmativa como sería primero tú es aller.
En el caso de construir una oración en passé composé con un verbo pronominal, la estructura sería la siguiente. Primero va el pronombre, que sería, por ejemplo, en el caso de la primera persona del verbo se rebeliar, je me suis rebelié. Sería la oración en presente. En pasado, el être conjugado iría entre el pronominal y el verbo. En este caso, je me suis rebelié. Si fuese el caso de un verbo, una oración negativa, le pas y el pas van a estar rodeando el pronominal y el verbo conjugado, en este caso el verbo être. En tal caso sería, en esta misma oración, je ne me suis pas rebelié. En caso de una pregunta, la estructura es muy parecida a la segunda forma de pregunta de un verbo normal conjugado con el verbo être. En este caso sería igual como esta oración de je me suis rebelié, pero el me suis, el pronominal y el verbo être irían antes del pronombre personal. En tal caso sería me suis je rebelié, y en esta forma se genera la pregunta. Bueno, eso ha sido todo. Con esto concluyo la clase sobre cómo emplear el passé composé en una oración utilizando el auxiliar être. Muchísimas gracias.